qué tranquilidad. Belleza! Podría estar horas, ¿eh? Sí. Podría estar Sí. horas mirando solo cómo nuestras amigas, las ballenas, han llegado a nuestro país. Hola, Leti Martínez. Hola, Jimé Fuertes. ¿Cómo estás? Bien. Estamos otra vez en Está Pasando Sí. Ambientalismo Popular y estamos contentas, felices porque llegaron las ballenas. Sí, de hecho, Bruno, ¿nos podés regalar esa imagen al lado nuestra? Ay, Que qué la seguimos linda, viendo, mírala, ahí mírala. está. Mirá lo que es. ¿Por qué estamos viendo esto, Jimé? Porque han llegado al Golfo San Matías. Ellas vienen una vez al año a visitarnos al sur, a la Patagonia, al Atlántico, porque les toca venir acá. La primera, Es la primera. sí. inaugura. Inaugura. La época de avistaje que lo que dicen es, empiezan a hallar poquitas ahora, Claro. en mayo. Sobre todo en junio, julio, hasta septiembre, que es el periodo donde más ballenas francas llegan. Y de hecho me gustaba porque decían, bueno, esta imagen que estamos viendo la subieron de las grutas Turismo Oficial y la sacó Sebastián Leal, o sea, hizo este video tan lindo que estamos compartiendo. Y lo que decían es, además, no llegó así nomás, ¿viste? Llega, da la vueltita, se luce. Sí, hace espamento para que nosotras la veamos y la felicitemos. Sí, dio esta vueltita, ¿no? Como que se vino a lucir y de hecho el sonido, ¿no? El sonido es tan tranquilizante. Para después de todo lo que vamos a hablar, que sabemos que gran parte de la agenda es muy para abajo. Sí, no, nos prometimos a nosotras y a Sí. ustedes ponerles una buena noticia, una alegría semanal, porque no vamos a defender, no vamos a cuidar algo que no conocemos, algo que no valoramos. Entonces, Sí. nos tenemos que inmiscuir. ¿Fuiste a ver alguna vez a las ballenas? Sí, y vos sabés que te quería contar una cosa, Leti, y a todes. ¿Sabés por qué se llama la ballena franca? No, ¿por qué? Es un bajón, porque los cazadores de ballenas veían distintas especies de ballenas y decían, this is the right whale. Esa es la ballena correcta a asesinar, Claro. a matar. Entonces la señalaban con la palabra right, con la que se traduce correcta, pero la mala traducción se tradujo en franca. En vez de right, o sea, en vez de correcto pasó a ser franca. Y entonces acá le quedó la ballena franca. Pero tiene un origen justamente que dan cuenta de que los pescadores la señalaban y la diferenciaban esta especie del resto de las especies porque era de la cual podían extraer la materia prima. Horrible. Por suerte, ahora nosotros estamos dando cuenta de que es un animal al cual hay que proteger y al cual hay que amar. Y si Sí, la gente no y que podemos ir a ver. y que podemos ir a ver. ¿Por qué es importante ir a verla? Justamente para conocerla, para quererla y para defenderla. Ya no es más la ballena a la cual hay que asesinar, es la ballena a la cual hay que cuidar y defender. Sí, ¿sabés que fui a Puerto Pirámides en su momento, pero no fui en momento de avistaje? En realidad no estoy segura si no fui en momento o en el momento en el que fui no vi. Porque Que ya también puede pasaron hace unos pasar. años. Sí, Yo fui pero es una buena vez. el plan, es muy Es bueno. un planazo para ir en Sí. familia porque de paso les contamos, no hay solamente ballenas. también Claro. Están los pingüinos. Ay, los pingüinos son tan Son lindos. hermosos. Están los lobos marinos, las focas, y hay una cantidad, una variedad, sobre todo, de fauna marina que no estamos acostumbrados a ver. Y además es muy importante porque allí hay parques nacionales. Claro. Y hay mucha investigación científica y hay mucha militancia ambientalista y animalista. Así que por ahí uno va de vacaciones Sí. pensando que se va a ir a tomar un mate a la playa y nada más, y te volvés con toda esa riqueza natural y que te la traes a la ciudad y decís, bueno, ahí hay parte de mi país es Sí. también esto. Además, en un momento en el que estamos viendo, bueno, primero que es muy difícil económicamente poder irte de vacaciones, Sí. pero que estamos viendo que la gente si tiene un poquito de guita se va afuera porque de pronto te sale más barato irte Sí, afuera sí. que... Y el dólar, chiques. Claro. Así que bueno, está bueno un plan para que se vayan al sur, que puedan ver ballenas, que puedan ver todo tipo de animales. Me parece que está bueno porque necesitamos del turismo también Adentro en de el nuestro país, Sí. total. Yo me tocó verlas en Puerto Madryn todas juntas, que parecía que estaban actuando para nosotros, que Sí. estábamos en la playa, y me tocó ver una vez ya noviembre, la última ballena, estaba todo qué el lindo. mundo en la playa diciendo, ay, ya se van, y veían a la última señora que pasaba de lejos por el horizonte, hermosísima, Claro. majestuosa. Así que bienvenida la primera ballena a nuestro país, a la Argentina. Sí. Bueno, Jimé, tenemos varias cosas para Sí, hoy, ¿no? Vamos a hacer
hacer una entrevista ahora en breves, de hecho ya estamos conectados. Contar brevemente que vamos a hablar de un caso que se viralizó bastante de un trabajador del INTA que dejó básicamente su puesto por el sueldo tan bajo, ¿no? Una realidad que me parece un caso interesante a traer porque creo que es bastante representativo de lo que está pasando en la Argentina hoy. Y vamos a hablar porque fue el día del reciclaje, así que vamos a contar un poco, por eso decía, venimos con este video tan lindo para arrancar un poco arriba porque las noticias después son bastante para abajo. Vamos a aprovechar para contar un poco y debatir también acerca del tema del reciclaje, qué se puede hacer, si efectivamente, bueno, sabemos que no se puede reciclar todo, que sí, por supuesto es importantísimo que lo hagamos, pero ahí también meternos un poco con ese debate. Pero antes tenemos otro debate que también es muy interesante y que genera mucho, valga la redundancia, debate. Sí. Vamos a darle la bienvenida a nuestro entrevistado de hoy. Bienvenida oficial. Oficial a Está Pasando Ambientalismo Popular a Nicolás Malinowski. Hola, Nico. Hola, Jimé. ¿Cómo andan? Hola, Leti. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Vamos a presentarte porque este señor que tenemos aquí enfrente... Con mucha humildad, no había dicho ni sus títulos, nada. Nada. Dijo, por favor. Él es ingeniero electricista, magíster en gestión de la energía, director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología. Todo eso junto y un título más que quiero que lo digas vos. ¿Qué sos también? Militante, claramente, del Campo Nacional Popular. Ahí va. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, ¿ustedes? Acá me preparé el mate para estar más tranquilo en la conversación. Podría pasarnos uno, ¿no? Sí, pasarnos uno. Bueno, no, vos sabés que te queríamos, te habíamos convocado para charlar porque en nuestro programa ya desde el año pasado venimos hablando de una cuestión que es bastante estructural y que hay momentos en que hay que parar un poco la pelota y profundizar un poquito con respecto a la cuestión de la energía, sobre todo para nuestro país, que es un país que tiene recursos o bienes naturales, ese es otro debate, y el debate principal que se presenta ahí es ¿qué hacemos con eso? ¿Lo aprovechamos? Sí, lo aprovechamos. Lo aprovecha el país, lo aprovechan las empresas extranjeras, lo aprovecha el mercado o lo aprovecha el Estado. Y sobre todo su contraposición con la militancia a favor del ambiente. Viste que con respecto a, vamos a puntualizar ya sobre Vaca Muerta, que es tu métier. ¿Cuál crees que es la principal contradicción que se puede dar en ese lugar, en esa zona? ¿Y por qué se puede plantear desde Vaca Muerta esto que es tan cuestionado o tan mentado, que es la transición energética? Bueno, qué introducción que hiciste, Jimmy, y abriste un montón de aristas. Sí, vos arrancá donde quieras. Pero bueno, primero sí creo que es importante entender que el sector energético o la energía en general es un factor de disputa geopolítica, ¿no? Estamos viendo un reordenamiento global que también uno lo puede analizar o pensar desde el sector energético. Vemos, digamos, la dinámica de conflictos bélicos, los vimos en Rusia y Ucrania, que hay un fuerte componente energético, la cuestión del gas, vemos ocupaciones o disputas territoriales. Bueno, y en eso Argentina y nuestro país, o sea, nuestra región no está exento, digamos. Y como bien vos decías, nosotros tenemos grandes riquezas naturales, grandes reservorios de petróleo, grandes reservorios de litio, de cobre, necesarios para esta transformación que se plantea el sistema mundo energético a nivel planetario, de decir, bueno, paremos la pelota, dejemos de contaminar en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y transformemos la matriz. Ahí hay que preguntarse, bueno, esta transformación que se está haciendo... Perdón, yo escucho ruido, no sé si... Sí, yo te escucho como si se estuviese tapando un poco el micrófono, no sé si... Como que por momento está más arriba y por momento más abajo. Sí. Sí, yo para que salga bien la grabación. Ahí escucho perfecto. Sí, ahora sí. Dale bien, para adelante. Vamos. Bueno, estábamos diciendo esto de que se plantea, digamos, de que pasar de un sistema de hidrocarburos a un sistema de transiciones energéticas
que no emitan gases de efecto invernadero, pero también tienen impacto ambiental, ¿no? O sea, porque extraer el litio, extraer el cobre, o extraer los minerales necesarios para sostener, digamos, esta matriz más ecológica, si se quiere, entre comillas, lo podríamos plantear, porque tiene un impacto ambiental, tiene sus transformaciones en la naturaleza y puede ser también de carácter extractivo, como ha sido el petróleo, digamos. Entonces, esas son las preguntas que desde el campo nacional y popular nos tenemos que hacer, y sobre todo cuando discutimos el ambientalismo, qué tipo de ambientalismo y con qué mirada, ¿no? Para no caer a veces en las antinomias, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, no al petróleo, pero después toda la vida cotidiana que se desarrolla en la sociedad utiliza petróleo, digamos. Claro. Sobre todo en las grandes urbes, en las grandes cities como, no sé, las capitales, puede ser Buenos Aires, puede ser Rosario, puede ser Córdoba, donde está muy lejos a veces el recurso, y bueno, uno desde acá levanta, desde esas grandes ciudades se pueden levantar banderas en contra del fracking, en contra de ciertos tipos de explotaciones, pero después el uso cotidiano que uno le da o la dinámica diaria termina haciendo usufructo de esa explotación, digamos, de hidrocarburos o del mineral que fuera, ¿no? Entonces, creo que hay que informarse para poder dar estos debates. Y en ese sentido, sí, Argentina hoy tiene Argentina, el sector energético ha sido una problemática, yo creo, desde el 2011 hasta ahora, Sí. ha sido una gran problemática en la economía, sobre todo en la macroeconomía nacional, producto del déficit energético que teníamos. Y el haber recuperado YPF allá por el 2012, esto parece muy lejano para la gente más joven, pero en el 2012 se recupera YPF y se empieza a trazar una trayectoria de recuperar los yacimientos de hidrocarburos para un modelo más industrial, con inclusión social y demás, donde ahí se recupera Vaca Muerta y se empieza a hacer una inversión, digamos, de largo plazo, con una mirada más estratégica, decir, bueno, si tenemos, porque Vaca Muerta, digamos, la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo. Entonces, si nos planteamos eso, cuando se toma esa decisión, decimos, bueno, Vaca Muerta tiene que estar administrada por una empresa estatal, por el Estado argentino, por lo menos que comande, ¿no? la dirección de las inversiones, que no quiere decir que no haya inversión privada, que sí las hay. Y en ese sentido, bueno, después de 14 años ya de que se toma esa decisión, 13, 14 años, hoy ya empezamos a ver los frutos, ¿no? Producto de, a su vez, las obras de infraestructura que se hicieron, como el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que ahora le cambiaron el nombre y demás, pero nos permitió empezar a sustituir la energía que importábamos y empezar a equilibrar esa balanza comercial energética, y hoy el país ya es superavitario en términos energéticos y no es deficitario como lo era hasta el año 2023, ¿no? Entonces ahora sí, el sector energético toma otra discusión en el país, porque es una fuente de ingreso de divisas muy importante, claro, y se plantea que va a superar al sector agropecuario, ¿no? Entonces hay que entender esa dimensión cuando discutamos esto, ¿no? A ver, voy a intentar ser en lo concreto, Nico. En este debate, sí, que bueno, lo planteabas, y por lo que entiendo, incluso esto de la dependencia del petróleo para un montón de cuestiones, me imagino que en una parte tiene que ver con una cuestión económica, también cultural, como pasa, sí, con un montón de otras cuestiones. Pero digo, en medio de ese debate, y con Vaca Muerta, que si querés describirnos un poco más, recién comentabas igual lo que representa en cuanto al gas y al petróleo, en lo concreto dirías, ¿qué se puede hacer en este debate o en esta discusión de desarrollismo con ambientalismo, que sea sustentable? ¿Qué se puede llegar a hacer o qué es lo que se está haciendo o no en ese sentido? Yo creo que la primera pregunta es que nos tenemos que hacer como sociedad es, bueno, si Argentina o si la sociedad argentina va a estar de acuerdo o no en explotar los recursos naturales. Nosotros como sociedad vamos a estar de acuerdo o no en eso. Bueno, si logramos un consenso territorial con yo creo que ahí sí hay que dar fuertes debates sociales con todos los actores territoriales, políticos, económicos, las industrias, o sea, tanto el sector privado como público y la sociedad en su conjunto tienen que estar discutiendo esto. Y bueno, si llegamos a ese consenso, bueno, la segunda pregunta es cómo vamos a explotar, digamos, claro, estos recursos naturales. Y la tercera pregunta es ¿qué hacemos con los dividendos, con la riqueza que se genera ahí? Porque si, por ejemplo, hoy explotamos Vaca Muerta bajo la lógica del régimen de
de incentivo de grandes inversiones, que es el famoso RIGI, que se aprobó con la ley de bases, ese régimen de incentivo le permite a las empresas quedarse con los dividendos, con la rentabilidad por 30 años, con seguridad jurídica y llevárselos afuera. Entonces, ahí estamos explotando el recurso, estamos seguramente generando un impacto ambiental que puede ser incluso hasta irreversible donde está el recurso, y encima no está quedando, no se ven los frutos en la sociedad argentina, porque la sociedad argentina sigue teniendo el 40 o el 50% de su población bajo línea de pobreza, no hay trabajo de calidad para el conjunto de la sociedad argentina, vemos también una precarización en el mundo del trabajo y demás. Entonces, si nosotros accedemos a explotar estos recursos, que ya no es solo vaca muerta, es vaca muerta por un lado, que hoy es como la niña mimada, si se quiere, de los petroleros y los que están buscando más rápido, pero tenemos el litio, tenemos el cobre en otras provincias, hay otros yacimientos de petróleo como el tan cuestionado offshore de Mar del Plata, que ustedes pasaban recién la cuestión de las ballenas al principio. Bueno, todo eso, si nosotros lo discutimos, bueno, también tenemos que discutir cómo nos apropiamos de esa renta extraordinaria, porque acá no se discute si la empresa tiene que ganar o no plata, digamos, o tiene que tener ganancias o no por la explotación petrolera o minera o la que fuere, sino es qué hacemos con la renta extraordinaria que obtienen de explotar vaca muerta en este caso. Y ahí sí Argentina tiene que pensarse, bueno, como un diseño para capturar esa renta, un diseño para reinvertirla en sectores que produzcan una industrialización en Argentina que genere un entramado productivo, que involucre las universidades. Ahí tiene que ver el sector de la ciencia, de la tecnología y todos los actores del mundo social, ¿no? O sea, ahí creo que sí, Argentina tiene que buscar esos equilibrios que hoy lamentablemente estamos lejos, ¿no? Y también una pregunta... perdón. No, sí, pensaba sobre todo en el litio, ¿no? Que siempre se da esta discusión y se compara mucho con el caso chileno y el caso boliviano. ¿Qué rol ocupa el sector público ahí, no? Digo, el caso argentino como el más emblemático. Sí, Argentina de hecho está hasta en los informes que saca Estados Unidos, algunas consultoras, principalmente de Estados Unidos, que Argentina es el mejor lugar para venir a invertir en el litio, porque tiene la regulación más laxa o más flexible en torno al control, en torno a lo que le exigimos como país para que queden dividendos adentro. Porque uno podría decir, bueno, vengan, exploten el litio y por lo menos, no sé, del 100% que explota, el 40% industrializarlo en Argentina. Estoy tirando un número de ejemplo, pero por lo menos eso. El 10% no, ellos no, o sea, se explota el mineral, se lo llevan y después nosotros compramos la manufactura ya las baterías. De China, Estados Unidos, exactamente. En este caso, las baterías o los autos de litio. Pero imagínate, Brasil, por ejemplo, ahora firmó un convenio que están haciendo una industria, la planta de BYD, que BYD es la principal automotriz de movilidad eléctrica en el mundo, y van a instalar una planta en Brasil. Lo importante que sería Argentina si pudiera alcanzar esos lazos comerciales de explotar el litio y hacer la fábrica de batería en Argentina para los autos que se produzcan en Brasil. Sería una oportunidad histórica, pero nosotros hoy tenemos un presidente donde plantea que Brasil es un país comunista, no hay que tener esos lazos comerciales, sino que solo el lazo entre países lo plantea con Estados Unidos como una relación carnal, cuando Estados Unidos solo quiere apropiarse de nuestros recursos, ¿no? Perdón, y hago un paréntesis, porque BYD, que es China, de hecho cuando China es el que produce más del 70% de las baterías de litio, y en la reunión ahora del foro CELAC China, de hecho se plantea, bueno, muchas veces en el vínculo con China, qué pasa con nuestra industria, ¿no? Si tiene que ver con el hecho de seguir vendiéndole materia prima, y un Xi Jinping que se notó, o al menos discursivamente, de plantear, bueno, queremos comprar también productos con valor agregado desde la región. Digo, interesante al menos en la narrativa, y como lo plantea Nico, más si va a haber una fábrica automotriz acá al lado. No, aparte de Argentina tiene fábrica automotriz. Perdón, Jimé, y Argentina no lo firmó, o sea, fue el único país de toda la CELAC que no firmó el documento. Impresionante, no, aparte quería agregar puntualmente que Argentina tiene, o tenía, o todavía tiene industria automotriz y tiene el recurso natural, o sea, falta lo del medio, falta ponerse
como objetivo político industrializar aquí. Y puntualmente te quería preguntar, Nico, ¿qué posibilidades hay de pensar a Vaca Muerta como forma de encarar una transición energética? Porque uno piensa Vaca Muerta, extractivismo, no piensa Vaca Muerta, transición energética. Bueno, ahí principalmente Vaca Muerta con el gran reservorio de gas que tenemos. Primero ahí Argentina tiene que definir si ese gas va a ser utilizado para desarrollar la industria local. Y el gas, al ser un puente, al ser un combustible puente para la transición, podríamos estar utilizando en los próximos 10 o 20 años ese combustible y estaríamos en los marcos normativos que plantea el mundo, digamos, sin emisiones o sin alto impacto en emisiones de gases de efecto invernadero, porque no es lo mismo que quemar carbón, ¿no? Como hacen otros países, que Argentina no lo tiene. Y a su vez nosotros también somos el responsable del 1% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Entonces, la responsabilidad que tiene un país como Argentina no es la misma como el resto de los países cuando nosotros tenemos que resolver grandes problemáticas de pobreza, de indigencia en nuestro país y de generar oportunidades para el desarrollo de la sociedad argentina y por qué no pensarnos como región, ¿no? Claro. Sí. No, perdón, sí. No, y bueno, sí, dale. No, te iba a preguntar algo, pero no me di cuenta que ibas a seguir. Pero preguntarte en qué instancia está ese debate en la Argentina y sobre todo ahora en la era Milei. Y yo creo que estamos lejos de eso. De hecho, en Argentina el debate energético circula más por el costo tarifario del usuario final. Se discute la cuestión, lo mínimo, digamos, y siempre se recorta, digamos, por cuánto sale la energía y cuánto tiene que pagar el usuario, ¿no? Y no discutimos toda la cadena global, o toda la cadena de valor del sector energético y no discutimos el uso que se le da a estos recursos. Por eso yo decía recién, el gas natural puede ser utilizado principalmente para desarrollar la industria local, entonces ahí tendríamos un gas barato para eso, y después producir GNL para exportar, digamos, pero siempre abasteciendo la cuota de mercado interno, ¿no? Porque el RIGI también, la modificación que se hizo en la ley de base sobre la ley de hidrocarburos y la ley de gas, prioriza que las empresas puedan tener libre disponibilidad de exportación, o sea, una exportación firme que se le llama. Entonces, puede que Argentina se quede sin gas y nosotros sigamos exportando el gas afuera porque los contratos comerciales van por sobre la soberanía energética. Entonces, ahí sí nosotros tenemos que pensarnos y rediscutir qué hacemos con esos recursos. Y ahí sí podemos pensar cómo esa de Vaca Muerta puede financiar, digamos, la Argentina. Incluso, por ejemplo, Argentina está en una gran crisis por falta de divisas, en una gran crisis de deuda. Bueno, Cristina lo caracteriza como la tercera crisis de deuda del país, producto desde el 2018 a la fecha, hoy agravada porque se vuelve a tomar una nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional. La primera se hizo el 20 de junio del 2018 con Mauricio Macri, ahora con Javier Milei, o sea, ya debemos alrededor de 60.000 millones de dólares, más los intereses y demás, cuando Argentina, en vez de ir a buscar el Fondo Monetario Internacional para ingresar divisas, debería darse vuelta e ir a Vaca Muerta o a los grandes reservorios naturales que tenemos y ahí obtener los dólares, porque nosotros estamos generando divisas por esos mecanismos. Recién Jimé mencionaba la historia de la industria automotriz en el país, que es muy fuerte. Y ha sido era el segundo ingreso de divisas de dólares al país. Hoy pasó a ser el tercero porque el tercer puesto tiene, porque el primero lo tiene la soja, el segundo pasó a ser los hidrocarburos, porque empezamos a ya exportar fuertemente hidrocarburos, y el tercero es la automotriz. Entonces, el sector de divisas energético empieza a aflorar y al 2030, por ejemplo, se plantea que van a ser 30.000 millones de dólares de ingresos por el sector hidrocarburos, ya sea por hidrocarburos propiamente dicho o por gas natural. Entonces, ahí creo que sí, políticamente nosotros tenemos que pensar estrategias para capturar esa renta con mecanismos desde el Estado, desde las organizaciones y demás, para poder hacer frente a lo que a la otra política que sería la del endeudamiento y la política que te lleva al Fondo Monetario Internacional. No nos olvidemos que las deudas con el Fondo Monetario Internacional vienen condicionando la política económica y a su vez qué hacer. Tiene un capítulo, un anexo, creo que está en la página 35 del último acuerdo, si no me equivoco, pero te plantea qué tenemos que hacer con nuestros recursos mineros, nuestros recursos energéticos, e incluso te dice que tenemos que sacar subsidios, o sea, todo tiene que quedar a disponibilidad
de Estados Unidos o las empresas multinacionales para que se lleven los recursos hacia el exterior, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Queda clarísimo, Nico. No sabía que íbamos a terminar hablando de deuda, pero me parece maravilloso lo que acabas de decir, porque uno a veces no puede vincular una cosa, o sea, el mega endeudamiento en el que estamos sumidos con la transición energética y con nuestra calidad de vida y la lucha por el ambiente, y vos lo has hecho magistralmente. Sí. ¿Querés agregar algo? No. ¿Te quedó algo en el tintero? Sí, o sea, yo creo que es importante que discutamos, y sobre todo en este tipo de espacios. O sea, Argentina hoy tiene, por un lado, un cogobierno que es el Fondo Monetario Internacional, que te da el instrumento de cómo tiene que direccionar la política económica en el país, y estamos supeditados a eso por varios años, producto de estos niveles de endeudamiento feroces que estamos teniendo. Y por otro lado, la ley de base y el RIGI particularmente nos ata de mano como país para ir a buscar esas divisas para hacer frente a los pagos de deuda si quisiéramos sacarnos de encima el Fondo Monetario Internacional como sucedió en el año 2005. Entonces, por un lado tenemos el RIGI que nos captura nuestras fuentes de divisas, que en este caso son los hidrocarburos, son el litio y demás. Por eso, la semana pasada conversábamos en un programa cuáles eran las desventajas de que los proyectos mineros no se estaban adhiriendo al RIGI. Y visto desde una mirada soberanista, desde una mirada soberana, sí, es positivo que no entren en esos proyectos. Porque si entran esos proyectos, después por 30 años quedan supeditados al CIADI y un próximo gobierno no los va a poder sacar. Claro. Y todo ese flujo de divisas se van a ir por la canaleta del RIGI, ya que les gusta decir esos términos a la derecha. Y por otro lado tenemos el Fondo Monetario Internacional. Entonces yo creo que esas son las dos grandes cadenas que tenemos que romper como movimiento nacional y popular, y tiene que estar debatido fuertemente en toda la sociedad argentina, porque si no rompemos eso va a ser muy difícil revertir la situación acuciante que estamos transitando, ¿no? Clarísimo, Nico. Me quedaría horas hablando con vos, pero se nos acaba el programa. Te comprometemos un día que te vengas y la seguimos acá en el piso, ¿querés? Y que venga con el mate. Dale. Con el mate. Que se veía bien, se ve que es buen matero. Aparte están en el barrio, vivo muy cerquita, y no sé en qué calle están ustedes, pero vivo muy cerquita de ahí, así que de una. Cuando quieran voy. Ya te estamos comprometiendo. Muchas gracias, Nico. Golazo. No, gracias, Nico. Abrazo. Saludos. Qué bueno, Sí. vamos a seguir profundizando sobre estos temas, pero tenemos un montón de material. Qué lástima que nos queda cortito, como todos los días. No sé en cuánto estamos, yo creo bastante pasada, sí, ¿no? pero bueno. ¿Te parece, elegimos Dale, y traemos elijamos. el otro debate? Dale. ¿Te parece que compartamos lo que decía Sebastián Bonín, que como te decía era un trabajador del INTA? Le dio una entrevista a Mario O'Donnell esta semana y se viralizó bastante justamente porque él había escrito una carta diciendo: me voy con un puñal en el corazón, diciendo que dejaba el INTA. Y si te parece, escuchamos un poco porque contaba qué hacía, o sea, qué hacía en el INTA y sus estudios también. Lo escuchamos en la entrevista. Yo vengo hace un tiempo largo, ya hace varios meses, con complicaciones económicas. Literalmente no llego a fin de mes. Tengo que acudir a mi familia. Soy ingeniero forestal, soy doctor en ciencias forestales. Hace 8 años que trabajo como investigador, me formé en la institución. Y la primera reunión que tuve a principio de año, cuando volví de mis vacaciones con el director local, fue decirle: yo no puedo seguir, y él con mucha angustia diciéndome: no tengo nada para ofrecerte, no sé cómo retenerte. Y estamos todos en esa búsqueda, y a partir de las posibilidades de otras oportunidades laborales, yo tomo la decisión de irme porque puedo resolver de alguna manera mi perspectiva individual. Soy ingeniero forestal de formación de base, hice mi doctorado con una beca INTA-CONICET en la Universidad Nacional de La Plata, investigando sobre tolerancia a estreses como sequía, salinidad, inundación, de cultivo de álamo, de las especies, de las variedades de álamo que se cultivan en la región. Es una economía regional del Delta de Paraná, la principal economía de ese sector, el cultivo de sauces y álamos para la producción de madera y de papel. Y luego de un tiempo y de doctorado pasé a hacerme cargo del programa de mejoramiento genético. Es decir, INTA es la institución que desarrolla nuevas variedades que se puedan cultivar en el sector privado, en los campos de los productores y de las empresas. Y hoy soy el responsable todavía por unos días más de uno de los programas de mejoramiento, el de álamos en especial.
que va a quedar a la deriva, digamos, a partir de mi salida. Bueno, ahí lo escuchábamos, me parecía bastante representativo, digo, de lo que está pasando. Además, eso, que lo deja porque básicamente lo que le pagaban no le alcanzaba para llegar ni a mitad de mes, y diciendo que va a dejar un área en el cual no va a quedar nadie, ¿no? Sí, el INTA y el INTI, que son dos institutos de desarrollo propio, autónomo. Sí, en este caso agropecuario, bueno, Claro. contando en base a Los Álamos, cómo he estudiado lo que tiene que ver con la sequía, con las inundaciones, de Campana además, Sí. que recordemos que fueron las inundaciones ahora, sobre todo en lo que fue Zárate, Campana, me parecía un dato relevante, interesante para traer y que me parece que representa mucho lo que está pasando en la Argentina de hoy. Sí, sobre todo porque muchas veces no se sabe a quién echarle la culpa sobre las inundaciones. La gente muy solidaria se está movilizando, está ayudando a las personas inundadas, pero es hora de que nos empecemos a cuestionar cuál es el origen, que es el cambio climático, es el avance sobre el humedal y es el de financiamiento en ciencia y tecnología de nuestro propio país. Sí. Jimé, si te parece, nos despedimos con un dato, al menos para desarrollarlo desarrollamos en la otro próxima, programa, sí. porque fue el Día del Reciclaje a nivel mundial. Esto es una fecha que puso la UNESCO, fue el 17 de mayo. Quiero que compartamos un artículo del diario británico The Guardian, que tiene un título bastante desalentador, porque, bueno, tiene que ver con el porcentaje justamente de reciclaje. A ver, lo digo en números. Ahí estamos viendo. Bueno, las tasas globales de reciclaje han caído por 8º año consecutivo, según un informe que es de Circle Economy, que va detallando justamente, que dice que solo, creo que está el otro grafiquito, el 6,9% de los 106.000 toneladas de materiales que se utilizan en la economía global fueron reciclados. Es un número que va, como lo decía, en caída, porque es interesante ver que si bien aumenta de pronto, digo, el conocimiento sobre el hecho de reciclar y demás, esta idea muy conocida de las 3 R's de reducir, reciclar y reutilizar, Sí. hay una que me parece que es clave, que esto te invito a que lo debatamos en otro programa, porque lo que plantea este informe es: quizás sí se aumenta en este sentido, pero el tema es que el consumo aumenta tremendamente. Y mientras no se cambie esa cuestión también cultural, porque además, digamos, no todo es reciclable. Pero vos estás cuestionando el capitalismo, Leticia Martínez. No sé si capitalismo, pero al menos algo lo cultural, de lo que sí podemos modificar un poco, al menos ser más consciente. Bueno, murió el Pepe Mujica hace pocos días, que creo que es como el guía en ese sentido de hablar del tema del consumismo, de ser conscientes de cuánto nos cuesta en tiempo de trabajo lo que de pronto compramos en una sociedad que es completamente exitista, en el sentido de cuanto más tenés, más pareciera que valés. Salirse un poco o intentar hacer un equilibrio es difícil. La parte cultural Sí. diría que es la más compleja. Bueno, yo te diría, Leti, que lo discutamos en profundidad en otro programa, porque totalmente. es un temón. Y aparte se nos fue de las manos. Sí. Mucho material, pero bueno, eso Mucho significa debate, ¿no? Mucho debate. Me gusta, que nos mucho deje debate, reflexionando. ninguna conclusión. Pero bueno, Bien. no es nuestra responsabilidad solamente. Aquí nosotros venimos a traerle preguntas. Me Las gusta. respuestas las construimos entre todos. Me encantó. Y nos estaremos encontrando la próxima semana, en este domingo o en cualquier día que nos veas, porque vamos los domingos a las 9:30 de la noche, o en cualquier momento en el que vos estés viajando, escuchando este programa como si fuera un podcast, Sí. en el tren, en el bondi o con tus amigos y amigas. Sí, nos volvemos a encontrar entonces en otro Está Pasando Mentalismo Popular. Jimé Fuerte, es un placer. Otro beso para vos, Leti, y para todos los del otro lado. Hasta la próxima, amigues. Nos estamos viendo.